Y cuando son las 9:06, ya lo habíamos anunciado, tomamos contacto con el ex ministro de Hacienda y director de CLAPES UC, Felipe Larraín. Felipe, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos en contacto, vamos a ver qué pasa con el contacto, pero vamos a mejorar, digamos, y llamar de nuevo al exministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ahí está con nosotros. Felipe Larraín, ¿cómo está? Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Cómo está? Hola. Lo presentamos nuevamente, exministro de Hacienda, director de CLAPES UC, ya está con nosotros, lo escuchamos. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Aquí, con mucho interés de comenzar este día bien bonito, ¿no? ¿Cierto? Un día así, frío, eso sí, helado, pero bonito. Frío, pero muy lindo. Exactamente, despejado. Lo que no está muy lindo, y vamos a hablar de varios temas, Felipe, pero quiero partir por la conversación que se ha tomado esta semana, la semana anterior también, que es el alza de las tarifas eléctricas. Y digo, no está muy lindo ahí la discusión a ratos, y por lo tanto la sensación de la gente que le va a subir la cuenta de la luz, y la discusión entre los parlamentarios presionando y los alcaldes presionando al gobierno para que o aumente el subsidio, incluso para que se mantenga el congelamiento de las tarifas más allá digamos, de lo que se había establecido. Quiero preguntarle, no sé si vio al ministro o escuchó o leyó las palabras o el mea culpa que hizo ayer el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que dijo que finalmente el haber congelado, el congelamiento de las tarifas, tanto bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, donde usted era ministro de Hacienda, y también ahora en 2022, en este gobierno, fue hacerse trampa en el solitario. ¿Usted coincide con eso? Bueno, no completamente. Yo creo que hay una parte donde coincido, Constanza, pero no en el total. La razón es que el primer congelamiento de tarifas ocurrió poco después del estallido de violencia de octubre, donde según se dice, ¿no? Por un alza de 30 pesos, había quedado una situación de violencia con quemas masivas de estaciones de metro, de comercio, etcétera. Es una situación de convulsión social muy fuerte, con el alza de las tarifas del metro. Y luego haber aumentado las tarifas en esos mismos días, las tarifas eléctricas de la energía, también habría ocasionado un impacto en una situación de mucha convulsión social. Yo creo que hay una justificación para que eso haya ocurrido. Yo quiero solo decir, Constanza, que yo no era ministro de Hacienda justo en ese periodo, cuando ocurrió este congelamiento. No, porque ya, claro, está ya el ministro Briones. Exactamente. Sí. Pero así todo, yo encuentro que hay una razón ahí. Lo que ocurre es que ahí se puso, si recordamos bien, pusimos 1.350 millones de dólares de deuda máxima. Pero resulta que los 1.350 millones de dólares se sobrepasaron el 2022, bajo un nuevo gobierno, bajo el gobierno actual, y resulta que en una situación social completamente distinta, donde no había el tipo de convulsión, la violencia que había en el periodo previo, se decidió también continuar con el congelamiento de tarifas, lo cual a mi juicio no tenía mayor justificación. Entonces, y hoy día estamos con una deuda del orden de 6.000 millones de dólares que va creciendo en torno a 3 millones de dólares diarios. Entonces, yo la verdad es que creo que el problema, en eso tiene razón el ministro Marcel, en hacer un mea culpa, porque creo que el no haber de alguna manera sincerado las tarifas cuando se venció el primer, este tope de deuda del primer decreto, generó el problema que estamos viviendo hoy día. Y hoy día, en víspera de elecciones, entonces se dice, bueno, ahora tenemos que sincerarnos, y nuevamente están las presiones políticas, particularmente del oficialismo, para decirle al gobierno que encuentre una fórmula para proteger a los sectores más vulnerables, pero que no son pocos, porque son más de 4 millones de hogares, con un costo fiscal. Entonces aquí ahora estamos empezando a discutir cuáles son los impuestos para poder financiar eso, donde hay una parte que es relativamente menos controvertida, Constanza, que es el aumento de IVA generado por el aumento de tarifa. Ya. ¿Usted no es que estemos poniendo
¿Usted está de acuerdo en que esa Sí. es una buena fórmula digamos, para tener los recursos para poder financiar el subsidio? Mire, yo creo que eso es razonable. Es razonable porque es el aumento, no es un aumento de tasa, es el aumento, hasta donde yo lo entiendo, es el aumento de recaudación Sí. por efecto del aumento de las tarifas. Eso, ahí hay algo de recursos. Pero lo que siempre ocurre es que, como estamos, porque esto en parte es una improvisación, Ujú. porque se hace a último minuto, entonces se dice, bueno, ahora vamos a tener que aumentar el impuesto al carbono. Yo lo que me pregunto, yo estando en principio de acuerdo con el impuesto al carbono, Chile tiene hoy día un impuesto de $5 por tonelada de CO2 equivalente, ¿no? Entonces, lo tenemos, ahora estamos hablando de aumentarlo. ¿Alguien ha medido cuál es el efecto del impuesto Ujú. al carbono, de este aumento del impuesto al carbono en la inflación? ¿Cuál es el efecto en la competitividad de las industrias chilenas que van a ser afectadas por esto? Porque hay que recordar que el carbono, el CO2, Sí. es un contaminante global. Entonces, si usted está compitiendo con otro país que no tiene impuesto al carbono, va a tener un efecto en la competitividad de las empresas locales. Ujú. A mí me gustaría ver un análisis serio de este tema antes de estar recurriendo, como siempre, Constanza, a más impuestos. Y lo que Y veo ausente es lo hemos planteado en el marco del pacto fiscal, de la reforma tributaria, ¿por qué no hay un mayor esfuerzo en materia de reasignación de gasto público en proyectos y programas que están ya. claramente mal evaluados? Y Vamos, yo creo que ahí hay un espacio. vamos a eso inmediatamente, pero solo para recapitular entonces de la pregunta original, ¿usted coincide, digamos, con el ministro de Hacienda que no fue correcto, no se debió haber congelado la tarifa en el año 2022, pero que sí es justificable haberla congelado en el 2019? Sí, yo creo que sí. Yo creo Ya, que en las condiciones del 2019, con la convulsión y la violencia del 2019, sí. no había otra opción, Me dice usted. parece que es algo. Yo creo que habían pocas opciones, digamos. Ya, y en el 2022 digamos, se debiera haber enfrentado la realidad en ese momento y no haber congelado nuevamente. Estamos hablando de un gobierno que llevaba apenas 2 meses y que fue a los 2 meses cuando se topa el límite de este fondo de $1.350 millones que se había establecido. Así es, y yo creo que ahí el gobierno se hizo un poquito el leso, ¿no? Con respecto a este tema, entonces decir, mire, vamos a ¿Usted cree que fue una mantener. irresponsabilidad haber mantenido el congelamiento de las tarifas ahí en 2022? Yo creo que fue una mala decisión. Yo creo que fue una mala decisión cuyos costos estamos pagando hoy. Ya, ya, Estamos pagando hoy en vísperas de una sí. elección. Ahora hay que recordar también, Constanza, que el 2022 enfrentábamos también una elección. Entonces puede haber habido una motivación en la opción clara del gobierno a favor del apruebo de la Constitución que votamos en 2022 para efectos de mantener, ¿no es cierto?, el congelamiento. Y si usted le propone al Parlamento mantener el congelamiento, lo más probable es que se lo van a aprobar, ¿no es cierto? O sea, Y presentando incluso recursos de protección en contra de un proyecto de ley votado por ellos mismos. Todo eso lo hemos visto esta así semana. es. Eh, Así es, efectivamente. Felipe, Ahora, sí, Constanza, y esto solamente para redondear, porque cuando sí. uno pregunta, mire, aquí estamos en presencia para los hogares de un aumento del orden de 57% en las cuentas de luz, gradual, pero en los próximos 12 meses, y con un efecto estimado sobre la inflación cercano al 1,5%. ¿Ah? Para entender Ujú. de qué estamos, o sea, 1,5 puntos porcentuales de más inflación a efectos de este ajuste, si el ajuste se hace completo, del 57%. Ahora, la misma presidenta del Banco Central ha como desdramatizado los efectos en la inflación a largo plazo. O sea, ha dicho que puede tener un efecto, de hecho lo incluyeron en su digamos, últimas proyecciones en el IPOM, pero que es un efecto que va a ser puntual, no un efecto, digamos, en el largo plazo en el proceso inflacionario. Bueno, a ver, claro, esto no es que vamos a tener este aumento todos los años, pero, Sí. pero resulta que este 57% de aumento es un aumento, si usted quiere, por una vez, pero es un aumento muy fuerte y le va a pegar igual en el bolsillo a las personas. O sea, si usted quiere
yo más que dramatizar o Ujú. desdramatizarlo, yo diría simplemente esto es alrededor de 1,5 puntos de mayor inflación en 12 meses a efectos del aumento de 57% en las cuentas del. Ya, y lo pongo en una situación, si usted estuviera de ministro de Hacienda, ¿aplicaría o aumentaría, o decidiría, digamos, a aumentar el 30% más vulnerable ese universo? ¿Usted estaría por ampliar ese subsidio a la clase media, como lo están pidiendo algunos alcaldes? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo creo que acá a mí me parece que uno tiene que ser responsable, más que decir que lo que en esa situación hipotética, yo hoy día soy profesor Ujú. universitario, pero como analista desde afuera, yo lo que diría es que, claro, hoy día ya estamos hablando de triplicarlo, llevarlo al 40% de las familias más vulnerables, estamos hablando de más de 4 millones de hogares. Yo creo que es un esfuerzo bastante importante. Lo que sí, yo insisto en ese punto, yo creo que hay espacio para que haya un aporte de recursos fiscales de otros programas. Porque aquí nos encontramos, Constanza, frente al que siempre es el problema, la escasez de recursos y la multiplicidad de necesidades. Sí. Uno, siempre los recursos van a ser escasos para cumplir con todo lo que queremos hacer, con todas las necesidades que tenemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si se hiciera un mayor esfuerzo fiscal, no estaríamos hablando de estos subsidios cruzados, de aumentarle todavía más las cuentas de la energía a empresas que ya han sufrido, ¿no es cierto?, aumentos de tributos por distintas vías y que están diciendo, ¿no es cierto?, hay una discusión hoy día respecto de una de las fuentes de financiamiento. Entonces, como siempre, estamos viendo acá siempre una fuente de mayores impuestos. Yo haría un mayor esfuerzo, como lo hicimos en los gobiernos del presidente Piñera, en términos de hacer ajustes. A mí me tocó ser responsable de 3 ajustes fiscales mientras estaba en el Ministerio de Hacienda, con el cual en cada uno de ellos fueron 0,4 puntos del PIB de reasignación de recursos hacia gastar mejor, no en gastar menos, en gastar mejor, Ujú. ¿no es cierto? Y creo que esto es algo, es una iniciativa que amerita un esfuerzo fiscal. Lo mismo que hemos planteado respecto del pacto fiscal para una serie de otras Bien, necesidades que tenemos, como el aumento de la PGU, porque no hay claro. que olvidarse que tenemos otras cosas arriba de la mesa. Ya, reasignación de recursos. ¿Eso sería suficiente, cree usted, para poder financiar un subsidio que ya se ha anunciado que va a triplicarse, o sea, que debiera llegar más o menos a 4,5 millones? Otra alternativa también que se estaba estudiando, que era subir, digamos, el costo a los grandes clientes, a los clientes que de mayor consumo, que esa era otra de las Mire, alternativas. yo no estoy planteando que todo venga de Mm. reasignación, pero yo pondría todo el paquete arriba de la mesa y me tomaría el tiempo de hacer un análisis serio donde podamos discutir los efectos de las distintas medidas, porque si no, parece todo muy hecho a la rápida. Constanza, si cabe, oiga, necesitamos esto, hay presión del oficialismo, aquí tenemos 3 impuestos para pegarle. ¿Ah? Entonces, yo creo que esto merece un análisis y sobre todo entender bien los efectos que tienen las medidas que estamos tomando y las medidas tributarias que estamos tomando sobre la inflación, sobre la competitividad de las empresas chilenas. Creo que eso es muy importante, porque la inflación le va a pegar a los consumidores, la competitividad de las empresas chilenas va a afectar la posibilidad, la inversión y la creación de Ujú. empleo. Bueno, hablando de inversión, hablando de creación de empleo, hablemos de la situación económica en que estamos, también digamos, del índice de incertidumbre económica en nuestro país. Tuvimos hace poco, ¿cierto?, el IMASEC del mes de mayo, que fue una especie de balde de agua fría con este 1,1%. El ministro de Hacienda ahí también dice bueno, que la verdad es que no es... él no tenía expectativa ni grande expectativa en este IMASEC, pero esto un poquito por tierra esta idea, y quiero preguntárselo a usted, de que estábamos en plena reactivación, de que estábamos recuperando el dinamismo en nuestra economía. ¿Cuál es su evaluación? ¿O no hay que quedarnos solamente en el índice, en el dato de un solo mes? Mire, yo, Constanza, por principio, Mm, jamás me quedo con el dato de un solo mes sí. porque es demasiado. Mire, así como creo que no teníamos por qué hacer una fiesta con los IMASEC de febrero, por ejemplo, tampoco ¿Se celebraron hay que demasiado esos subirse. IMASEC?
Se celebraron mucho, pues, se celebraron mucho, prácticamente oiga, destapamos el champán y por un IMASEC puntual. Yo no estuve de acuerdo en eso, pero tampoco estoy de acuerdo en entrar en la depresión por el 1-1 Mm. de mayo, ¿no? Lo que sí hay que estar claro, yo nunca pensé que este país iba a tener este año una gran reactivación, porque estamos hablando de una economía que, primero, el año pasado también se celebró el 0,2. Claro, usted puede decir se celebró porque se esperaba un menos Sí, po. 0,2. Sí, claro. Fue un 0,2 el crecimiento, que es un crecimiento paupérrimo. Fíjese que en los primeros 3 años de este gobierno el crecimiento va a ser inferior al 2. Aunque Claro, este pero las año crezamos, proyecciones, había proyecciones de contracción, de incluso que íbamos a tener, digamos, un resultado negativo. sí, Por claro, eso, estuvimos por bien eso la cerca. celebración. Sí, con un 0,2 estuvimos bien cerca de la contracción, Constanza, ¿no? O sea, un 0,2 que significa una caída del ingreso per cápita. Hay Ujú. que entenderlo, porque la población crece más que el 0,2 del crecimiento del PIB del año pasado. Pero yo creo que el gran problema que tenemos es que esta economía perdió el tranco. Y perdió el tranco no solo ahora, yo creo que perdió el tranco hace un buen tiempo atrás, durante la última década. Fíjese, le voy a dar una cifra. Eh, Porque uno dice, oye, estamos puntualmente en el tema que la economía puede crecer en Mm. torno al 2,5. Hacienda tiende a ser más optimista y ha Sí. sido más optimista que el Banco Central Siempre en lo general. es, ¿o no? Pero Es como una tendencia que uno siempre ve, tiende a los serlo. ministerios de Hacienda, estoy pensando en su experiencia, siempre han sido Sí. más optimistas que el Banco Central. Mire, en algunos casos sí, en mi caso nosotros tuvimos muchas coincidencias con el Banco Central, estábamos muy alineados con las proyecciones del Central, pero uno entiende también que los ministros de Hacienda eh, les interesa generar una expectativa de mayor optimismo, entre otras cosas, Constanza, porque al ministro de Hacienda lo juzgan por dos cosas, por el crecimiento económico y por el buen uso de los recursos que son de todos los chilenos, que es todo el tema de la política fiscal. Yo creo que esos son los dos grandes medidas del desempeño de un ministro. Y en ese sentido, yo diría que el gran esfuerzo debería estar en recuperar el crecimiento, pero un crecimiento en serio. Pues no nos pongamos a hacer fiestas porque el país crece al 2%. Si eso no es ninguna razón para hacer una fiesta. Yo creo que lo que debemos preguntarnos es cómo esta Mm. economía puede llegar. Mire, una cifra así simple. Entre 1990 y 2013, la economía chilena creció al 5,3% anual. Entre 2014 y 2023 crecimos al 2. Esa Sí. es la realidad, ¿ya? Entonces hay una caída dramática del crecimiento económico. Esto se traduce en menor recaudación, en menor creación de empleo, menos oportunidades para las pymes, salarios que les cuesta más crecer. Entonces hay una serie de repercusiones de Ujú. este menor crecimiento. En mi juicio, el problema, y esto tiene que ver con muchos temas. En primer lugar, la incertidumbre. Y usted me Sí, po. preguntaba por la incertidumbre. Y por el índice de Nosotros incertidumbre, tenemos, claro. claro, en CLAPES tenemos nuestro índice de incertidumbre económica, Ujú. que lo calculamos todos los meses y que reveló, por ejemplo, niveles máximos históricos de la serie desde que la calculamos, alrededor de las elecciones, es el plebiscito constitucional, el de 2022 y el de 2023. Ahí llegó a niveles máximos. Y está comprobado, es algo muy conocido en economía, que en la medida que tenemos más incertidumbre hay menos inversión. Hay menos inversión, hay menos crecimiento. Pero eso debe haber Entonces, mejorado ahora, ¿cierto? Ya que esa incertidumbre está despejada. yo diría que parcialmente ¿Por despejada. qué? Porque el tema constitucional, a mi juicio, no está cerrado. No es el tema del momento. Han habido dos rechazos constitucionales, dos rechazos constitucionales de nuevas constituciones seguidos, lo cual deja a Chile en un verdadero récord mundial. Pero, pero adicionalmente, porque yo no creo que este tema esté cerrado, hay muchas personas, grupos que plantean de que aquí hay que buscar un espacio para tener una nueva constitución y que la que tenemos, a pesar de que ha sobrevivido dos intentos Ujú. de cambio, ¿no es cierto? No nos representa, pero aquí la tenemos. Ahora, yo no Y- creo que este tema esté cerrado, pero hay otros temas de incertidumbre. Por ejemplo, y esto sale en el índice que acabamos de dar a conocer del último mes. El y- alza de las tarifas eléctricas se mete en el tema de la incertidumbre claro. económica. Eh, Se mete el tema de la inflación, la escasez de inversión, el escenario político que estamos enfrentando también alimenta la incertidumbre. Y yo diría que también
la reforma tributaria, la reforma de pensiones, todas estas cosas que no hemos despejado Ahora, y que nos están. Ahora, pero yo me como dice imagino usted, solo el índice ha descendido. sí, para que quede bien claro, Felipe, el índice de incertidumbre que acaban de medir, me imagino que refleja que ha bajado la incertidumbre con respecto a ese punto máximo que usted dice en torno a los 2 plebiscitos constitucionales, ¿o no? Ya. Efectivamente ha habido una caída importante, pero estamos todavía significativamente más alto que la incertidumbre que existía antes del estallido de violencia de octubre del 19. Claro. Ahora, O sea, en el fondo, sí, esa es la situación. estamos conversando con el exministro de Hacienda y director de Clapes UC, Felipe Larraín. Ahora, ¿usted le reconoce, porque en este desglose de todos los factores de incertidumbre, este gobierno ha sido y ha tratado, digamos, de subrayar el proceso de lo que ellos llaman, han logrado estabilizar la economía? Y lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho el presidente en su última cuenta pública, en cómo reciben la situación económica con una inflación totalmente desatada, un crecimiento económico efectivamente también abajo, y que han logrado estabilizar esa situación económica, específicamente la inflación, que sabemos que la tarea principal del control de la inflación es del Banco Central, pero también hay un trabajo de control de déficit. ¿Usted le reconoce ese trabajo de estabilización económica al gobierno del presidente Boric o al ministro Marcel? Mire, parcialmente sí, pero le quiero decir, mire, hay un viejo adagio que dice que no conviene vestirse con ropa ajena. ¿Ah? ¿Y por qué le digo esto? Porque el trabajo fundamental de estabilización lo tiene el Banco Central. Es el Banco Central, a través de la política monetaria, el que ha sido el elemento fundamental en la contención de la inflación. Pero indudablemente que tenemos que decir también y reconocer que el gobierno ha tenido, en términos gruesos, yo puedo tener diferencias puntuales respecto a la política fiscal, pero ha habido una política fiscal seria por parte del gobierno, en el sentido de reducir el gasto, de reducir el déficit. Ahora, quiero también decir, Constanza, que esto estaba aprobado en el presupuesto, o sea, el gobierno administra el presupuesto del 22, que contempla un ajuste muy severo respecto del 21, ¿no es cierto? Es un presupuesto que fue aprobado y es un presupuesto que entra al Congreso del gobierno anterior. Y por lo tanto, siguiendo una tradición de muchas décadas en Chile de responsabilidad fiscal, el gobierno que entra administra el presupuesto del gobierno saliente, porque justamente ocurre eso, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, yo reconozco esa parte. Creo que yo he tenido bastantes discrepancias con el gobierno, particularmente en su primera reforma tributaria, en la que fue rechazada por el Congreso. Creo que afortunadamente esa reforma no prosperó. Es una reforma que le pegaba durísimo al capital, lo han reconocido analistas economistas de todo el espectro político, y hoy día yo creo que seguimos con una incertidumbre ahí. Pero le quiero decir otra cosa, donde yo creo que, a pesar de las discrepancias que yo tengo, hay un elemento positivo, y es el proyecto de permisología, el de permisos sectoriales. Sí. Nosotros en Clapes hemos trabajado con el ministro Grau en este proyecto, lo hemos tenido un par de veces con nosotros en seminarios. Decir que tenemos diferencias, que hay cosas que se pueden hacer mejor, sin duda, pero que está bien inspirado, Constanza. Es un proyecto que busca reducir esta verdadera, lo hemos llamado permisología, pero en realidad es la burocracia, sí, es los atrasos en el otorgamiento de permisos. Fíjese que hay instituciones, servicios públicos, que tienen plazos máximos de 6 meses para otorgar un permiso que se les pide, y se toman más de 40 meses. Y no pasa nada, Constanza, no pasa nada. Ahora, ¿se requiere un proyecto de ley para eso? Para algunas cosas sí, para otras es voluntad política, gestión. Pero creo que esto es un proyecto que está bien inspirado. Por ejemplo, hace poco, y esto es material y análisis de la Comisión Nacional de Productividad, un proyecto de envergadura en Chile está tomando más de 10 años en envergadura. Y esto es absolutamente imposible, digamos, si usted piensa el tremendo golpe a la inversión, que es que le tome 10 años salir de esta maraña de permisologías para poder empezar a construir la planta y ver después una producción saliendo de este proyecto. Yo creo que es ahí donde tenemos que generar, y espero, como ha ocurrido, yo creo que hay mucho ambiente de cooperación
en este proyecto de permisología. Felipe, Creo que este es un tema Felipe Larraín, donde yo y creo que está bien inspirado. se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerle una última pregunta acerca del libro que lanzaron en el mes de mayo, ¿cierto? Ahí en Clapes UC. Usted estuvo a cargo también digamos, de la edición de ese libro, Chile 2050 o 2050, un país, cuatro presidentes, y que reúne los discursos y la mirada de Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Cuál es, si usted tuviera que decir, el principal aporte de esas cuatro miradas acerca de qué es lo que hay que hacer para el Chile de 2050? Mire, yo creo que hay bastante coincidencia y es interesante porque los cuatro presidentes mencionan, cada uno con sus matices, con sus énfasis distintos, la importancia del crecimiento económico, por ejemplo. El presidente Frei dice, sin crecimiento no hay nada. El presidente Piñera habla del crecimiento como un elemento central y las grandes oportunidades que tiene Chile. La presidenta Bachelet habla de un crecimiento, de la importancia de un crecimiento inclusivo y sostenible, y tiene toda la razón en hacerlo. El presidente Lago habla de las tareas concretas, buscando que este país vuelva a la senda, al camino del desarrollo que perdimos, Constanza, porque íbamos bien encaminados y de repente por ahí nos desviamos. Yo creo que esa mirada, esas coincidencias y el hecho que también, quiero decirlo, tuvimos en la presentación del libro al Premio Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Yo dijo, cuando él comentó el libro, planteó que país, y cree él que en buena parte de Latinoamérica. Y como muestra de esta suerte de, yo diría, de amistad cívica, de espíritu republicano, los cuatro presidentes estuvieron cada uno en su seminario en 2023, tomamos ese material y lo trabajamos con ellos, con sus oficinas, con los mismos presidentes. Y luego que estuvo el presidente Boric en la presentación del libro. Y yo aprecio mucho que el presidente Boric haya ido a esta presentación donde indudablemente habían visiones muy distintas, pero que revelan, yo creo que son algunos elementos de optimismo de que tenemos un destino común y que tenemos una mirada tal vez en lo y las políticas específicas para poder conseguirlo. Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de Clapes UC, muchas gracias por esta conversación, por arrancar esta mañana aquí en Mercado Central. Muchas gracias y que tenga muy buen fin de semana. Con mucho gusto, Constanza, de conversar con usted y de poder comentar todos estos temas. Y gracias por la invitación. Un abrazo, gracias.